una producción de Troop. Del mito al hecho. Una plática entre amigas donde podrás desmitificar junto con nosotras todos esos temas con los que hemos crecido rodeadas de tabús. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. No te pierdas el estreno de nuestra 5ª temporada con Troop Audio. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Buenos días. Oye, es que siempre decía buenos días en el otro cuando lo grababa llanero. Y luego, como que eso se volvió una cosa que yo hacía, pero es de risa, pues. O sea, no era por de broma de que no tengo cortinilla, porque me caga la pinche cortinilla. En todos los podcasts yo la adelanto, ¿no? Luego ya entendí que tienes que tener una cortinilla, pues entonces mi cortinilla era el buenos días. Pues ya me reía yo sola. Ya lo sigues diciendo. Ajá, no, pero luego llegué aquí, pues ya el buenos días como que, ¿cómo digo buenos días? No sabíamos cuándo era. Y luego el otro día me emperré y dije, voy a decir buenos días a la chingada. No es porque la gente me decía, Vanessa, ya no nos dices buenos días. Y yo, ya relájense. O sea, hasta exigencias eso hay ya. ¿Ya sabes? Entonces, bueno, pues ahí está el buenos días. Y hoy es un día muy especial, fíjense. Estoy aquí con Lizzy que, para mi gran sorpresa, porque ya ven que yo siento que como que la vida da permiso de hacer ciertas cosas si la intención es generosa y es genuina. Y cuando no, te agarra palazos a la chingada y te saca del carril porque pues estás estorbando, digo yo, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que cuando he hecho las cosas mal, que han sido varias a lo largo de mi vida, siempre he tenido una sensación de alarma de la vida que me dice, hey, aguas. Y a veces me la he sobrepasado y he dicho, ay, me vale madre, fórmate allá, que la chingada. Y hay otras que he tenido que poner atención porque ya se ve rudo, ¿no? Entonces, Lizzy son de esas cosas en la vida que aparecen cuando uno en realidad no las está buscando, pero sí. Y está esperando que de repente alguien diga, güey, ese acá, ¿no? Porque muchas veces parece que es para la izquierda y es la derecha y viceversa, ¿no? Ayer que nos vimos, porque yo a Lizzy no la conocía hasta ayer, es lo que quiero que sepan. Hoy estamos grabando y nos conocimos ayer, las cosas de la vida. Y andábamos ahí discutiendo ciertos temas que conciernen a nuestros propios intereses de salud mental y todo ese tipo de cosas. Y en el proyecto de querer servir, y quien escucha esto ya sabrá que mi obsesión es la erosión de la empatía. Le estaba contando a Lizzy que cuál es mi visión macro de poder hacer o generar un cambio verdaderamente transformador en el fondo del corazón de las personas, ¿no? Y siempre he pensado que todo se hace mejor cuando el alma va primero y todo lo demás entra después, y cuando entra después todo viene ordenado, se organiza, no tienes ni que empujar, ni jalar, ni estresarte, puedes rendirte y dejarlo ser. Y entonces, ayer le estaba explicando esto a Lizzy, porque ya ven que yo no me canso de esta conversación. Y le dije, oye, ¿por qué no grabamos un podcast? O sea, pero eso se lo dije hoy en la mañana. O sea, no crean que ayer se me ocurrió, no, hoy en la mañana dije, güey, deberíamos de grabar un podcast que pueda dejar un registro de que estas cosas pasan. O sea, de que la vida es así de magnífica en encuentros y en propuestas, y siento que un poco también no es para toda la gente decir que sí, y te voy a decir por qué lo pienso así. O sea, la mayoría de la gente, si la invito a grabar, de repente, digamos en 2 horas, ¿quieres venir a grabar en 2 horas? Casi todo el mundo tiene una razón por la cual no lo puede hacer, ¿no? Y mucho es más interior que otra cosa, son como asuntos personales los que no te dejarían. Digo, si estás en el hospital y te estás muriendo, pues ok, pero a lo que voy es que normalmente yo a la vida le aprendí a decir que sí a todo. O sea, me costó mucho pinche trabajo esa madre. Y entonces cuando la vida venía y me ponía una cosa, yo decía, puta, no, es que no está en mi agenda. Y yo traía lo que me cuesta es decir que no. Ajá, yo tenía otro plan, haz cuenta, ¿no? Y tuve que aprender a decir que sí a casi todo lo que siempre decía que no. Era bien miedosa en alguna u otra manera. Y ayer que pudimos terminar nuestra visita
y sentir esa pinche cosa que nomás da risa de entusiasmo. O sea, que te puedes ir todo el camino a tu casa como diciendo, güey, no mames, qué chingón, ay, qué chingón. Y te vuelves a acordar y, ay, qué a toda madre. Es lo que me encantaría que todo mundo pudiera por lo menos sentir una vez en la vida, ¿no? Es esa sensación de qué bueno que lo hice y qué bueno que salió así, qué bueno que no estaba planeado. Porque es la única manera de poder avanzar hacia un sitio que es más genuino, porque es más instantáneo. O sea, es cuando la vida te dice, ¿quieres? Y no me refiero a la autodestrucción, porque aquí ya saben que eso no está incluido en el panorama del sí, ¿no? Pero esta forma de poder decirle que sí a oportunidades que te abren la conciencia, a lo mejor a otro nivel de entendimiento o a una forma distinta de ver lo que ya veías, y que eso te regresa el alma al cuerpo, por verlo de esa manera, me pasa cada vez más seguido, porque luego lo ando provocando, pero me empieza a pasar con más profundidad cuando encuentro gente que le entusiasma igual que a mí sumarse a un propósito. ¿Hazte cuenta? Pero es muy chistoso lo que estás diciendo, porque yo desde chiquita he seguido eso, y eso es lo que ha guiado mi vida. Sí. Y en mis 20s llegué a meditar, y mi maestra de meditación dice, follow your heart, because in your heart lies the wisdom of the universe. Sí, es verdad. Y la verdad es que si tú le haces caso a eso, Sí. aunque digas que sí cuando crees que debes decir que no, Sí. jamás te va a ir mal. Sí, Nunca. Y yo siempre le echo caso a eso, a pesar de que toda la lógica, Sí. porque también soy una persona muy lógica, dice que no. Ajá. Entonces, cuando yo te busqué, yo tenía mucho tiempo pensando con quién hablar, porque tampoco encuentro mucha gente con la que sienta que puedo hablar. Sí. Y un día oí algo y dije, tengo que hablar con ella. Y Ay, somos víctimas similares, güey. tengo que hablar con ella. Y entonces dije, ¿cómo la... ¿Cómo la contacto, güey? Sí. ¿Dónde está su teléfono? ¿Qué hago? Ya no hay sección amarilla, Ya no. Sí. Y bueno, le dije a una amiga, mi amiga me acabo de enterar que no te peló, Ajá. yo pensé que sí te había Sí. dicho, y entonces te escribí. Sí. Y dije, pues no tiene por qué no escribirme, y si le da hueva, pues me va a decir que no y ya. Sí. Y no era, pero yo sabía que me ibas a escribir. No, es que yo siento que o sea, antes a lo mejor en otra faceta de mi vida, en donde yo era más una hueva que otra cosa, pues me daba hueva en general casi todo, digamos. Mi nivel de apatía era magno, y entonces me daba hueva la gente, me daba hueva las pretensiones, me daban hueva las conversaciones que según yo eran vacías, me daba hueva que la gente no pensara como yo, o sea, vivía como en un espasmo. Siento que era más de desinterés que de arrogancia en mi caso, ¿no? Sentía que como una especie de aislamiento autoimpuesto por una razón que me valía madre averiguar, y desde ahí autodestruirse siempre es como muy sencillo, ¿no? Porque pues como que lo que más divertido se ve es andar haciendo chingaderas que te afecten el estado de permanencia en la vida, como para tener por lo menos algo de qué hablar, ¿no? O sea, como algún pinche tema interesante que a otro le interese, que sería tú autodestruyéndote. Cuando eso lo entendí, ya me dio hueva también, porque pues dije, güey, entonces va a tratar de esto para siempre, qué aburrido. Empecé a darme cuenta que casi todo lo que llegaba como información a mí tenía una intención, había un propósito ahí. Y empecé a hacerme de más información y de más contactos, de más conversaciones, de interés más genuino por cosas que no entendía. Y me volví esta vieja curiosa que te decía ayer que soy, ¿no? O sea, soy bien curiosa, güey. Entonces, cuando de repente la catástrofe ha llegado a mi vida y la mayoría de la gente piensa que me debería estar azotando, ¿se cuenta? Digo, no mames, güey, a mí sí me interesa saber qué va a pasar. O sea, me mata la curiosidad, güey. Entonces, imagínate que de repente me ha pasado que, pues, son pura chingadera, ¿no? Que no sé, se me viene el mundo encima y se ve catastrófico todo. Y digo, güey, ¿pero qué va a pasar? O sea, esto nomás es pasajero, o sea, no se va a quedar permanentemente aquí. Son de esas cosas que en la vida se modifican y llegan a otro lugar. Pero eso yo sé, o sea, Ajá. eso es muy chistoso. Por ejemplo, yo cuando tengo un problema o cuando pasa algo así, digo, pues sí, pero va a pasar, o sea... Ajá. No va a durar. This too shall pass. Y entonces, Exacto. ahorita en mi trabajo tenemos un problemón. Sí. Entonces ayer fuimos a una junta así muy trascendental
Y salgo y me cago ¿Cuál de era el risa. pedo, güey? Sí. No, sí es un pedote. Yo sé, pero se siente adentro así. Y entonces ¿Cuál me es dicen, el ¿por qué pedo? te rías? Le dije, pues porque lo vamos a resolver. Ajá, ni va a durar. Ya pregunté las 2 cosas que me importaban, ya me dijeron que eso no va a pasar. Pues ya. Ya, ¿Qué vamos pasa a lo que darle. tenga que pasar? Ahora, no te sientas a esperar a que pase. Claro. Haces lo mejor que puedes. Sí. Y los resultados son de Dios. Sí. Fíjate que ahorita que dices eso, yo tengo una cosa que me ha ayudado en la vida a poder entretenerme. Tuve que sustituir mis ratos de entretenimiento de autodestrucción a otra cosa, ¿no? Tenía ¿Pero planes cuál para era? la espera muy terribles. ¿Cuál yo. era tu destrucción? Güey, no mames, o sea, yo podía desde empezar a maquinar planes para poder durar sin comer semanas, pero tenía que dosificarlos de tal forma que no me cacharan y entonces yo no acabara en un hospital, porque hubiera sido una hueva acabar ahí, ¿no? Sí. Entonces tenía fórmulas para todo y para poder generar fórmulas para eso, pues tenía que estudiar la enfermedad. Entonces, no mames, sabía un chingo de lo que me pasaba, pero no tenía los huevos para corregirlo, nada más para poder manipularlo a mi gusto, ¿no? Entonces, creo que, y eso y mil cosas, ¿no? O sea, ser autodestructiva en formas de pensar, en maneras de actuar, muy cabrón, en indiferencias hacia los demás, o sea, una insensibilidad espantosa ante el sufrimiento ajeno. Y un poco entiendo que es porque uno de pronto ya es muy sensible, y cuando eres muy sensible ya estás tan atropellada que llega un momento en el que dices, mejor ya prefiero no sentir nada, ¿no? Y ahorita me las ingenio para poder crear ese distanciamiento entre yo y estar bien. Pero a lo que voy es que en tenía que tener una cosa que yo hoy denomino como planes para la espera. Y yo no tenía plan para la espera. Y eso me di cuenta con el paso del tiempo. Decía, o sea, yo en los momentos en donde más autodestructiva soy es cuando tengo espacios de espera, en donde no tengo ocupado mi trayecto hacia lo que tenga que pasar. Y pienso que en mucho me servía este espacio de una sensación de tedio o aburrimiento, y decía yo, güey, es que aquí yo puedo ser letal o puedo ser súper constructiva, ¿no? Lo letal ya me lo sé, ajá. Pero lo otro, como que me retaba más, o sea, ¿qué plan puedo poner aquí? Y entonces tenía planes de todo, ¿te cuenta? Planes de lectura, pero por hoja, planes de autoobservación, planes de silencio, planes de... Y encontraba esperas en todos lados, que eso es lo que no me había dado ni cuenta nunca. O sea, yo prácticamente, pues igual que cualquier otro ser humano también, pasas mucho tiempo esperando. Y en donde estás esperando y la chingada, decía, güey, con razón me andaba llevando la chingada. O sea, era demasiado tiempo. Y un tiempo que está subutilizado. O sea, bueno, si lo usas para chingaderas que no son las propias de un ser humano sano. Pero eran estos como espacios en donde empecé a alimentarme de cosas nuevas, incluso de situaciones en donde me tenía que gobernar, güey, que me costaba un chingo de trabajo, ¿no? Entonces, antes que era muy reactiva en la espera, porque esto también hay que explicarlo, ¿no? Cuando uno no tiene plan para la espera, la reactividad es inmediata. Y entonces iba y le explicaba de una manera altisonante a gente que por qué no me atendían, o que tenía no sé cuánto tiempo aquí, que yo no iba a perder mi tiempo de esta manera. O sea, siempre había un grito, un sombrerazo, una mentada de madre, algo. Y empecé a volverme útil hasta en eso con mi tiempo, ¿no? O sea, decía, bueno, voy a aprender a responder, o sea, este es un plan para la espera, ¿no? Y fíjate que encontré quietud a manos llenas, pero sin ni siquiera pensar que ese iba a ser el resultado de saber esperar. Y no por la paciencia ni estas mamadas que luego la gente piensa que hay que ejercitar la paciencia. Era cuando empecé a darme cuenta que lo que estaba perdiendo era mi propio tiempo, mal utilizándolo en la espera, pensando que el otro me lo robaba. Y ahí también empecé a crear mejores relaciones, porque había planos de espera hasta en la respuesta del otro. O sea, yo tenía que esperar a que me respondieran, incluso así, ¿no? Tenía que aprender a estar quieta en un silencio, esperar la respuesta sin tener que hacer ruido en medio, o crear conversación, o armarme de huevos para cambiarla, o decir, bueno, ya, pues como no tienes respuesta, me largo a la chingada. O sea, todo me empezó a parecer fascinante. O sea, la vida me empezó a interesar bien cabrón. Y cuando mucha gente me pregunta cuál sería el proceso de una recuperación real,
creo que es esa. O sea, la recuperación verdadera viene de tu nivel de curiosidad exacerbado y de unas ganas espantosas por permanecer vivo más tiempo para poder entender más profundo, mejor, ir más lejos, y no en el éxito tradicional, ¿no? Sino en entendimiento, en capacidad de escucha, ¿sabes? En lectura del otro ser humano y en poderlo servir. Ese fue mi último paso, ¿no? O sea, llegar a servir a alguien, pero de manera rentable, o sea, que esa persona verdaderamente aprovechara la ayuda, y no porque se la diera yo, sino porque la hizo suya y la pudo empezar a practicar. Y entonces, como que siento que no es tan difícil recuperar el entusiasmo, es más, es bien fácil, pero te lo tiene que comunicar la persona correcta, y no porque sea precisa la persona, sino porque su compromiso con su propia curiosidad y sus propias ganas de vivir haciendo sean tan contagiosas, güey, que digas, me quiero quedar a vivir aquí. O sea, ¿rentan un cuarto o qué? Sí, es verdad. O sea, hay momentos en donde la vida te pone ahí. Es que es tremendo porque yo, desde que tengo uso de memoria, yo tengo recuerdos míos desde los 2 años. Siempre fui brutalmente curiosa y siempre dije, quiero ver todo, quiero hacer todo, quiero vivir todo y que nadie me cuente. Y bueno, pues acabé en la chingada. Pues me fue fatal. Es lo que te digo, es que no te dicen sí, pero sin la autodestrucción. Exacto. Esa cosa. Y después tratas de llevar ese camino hacia un sitio más sano para ti, sí, porque quizá no es sano para el otro. Y yo durante muchos años viajé muchísimo y me la pasaba en aviones. Y nada es más claro que la espera en los aviones. Ajá, exacto. O sea, muchas veces estaba en un aeropuerto y tenía que esperar 4 horas o 3 para agarrar el otro avión, y a mí se volvieron mis espacios más preciados. Es que es fascinante, para ¿verdad mí que no sí? era nada más padre. Es increíble. Estar en el avión sola. Un vuelo de 12, o en el 15 aeropuerto horas, que observas gente, en el aeropuerto, ¿no? Sí. Güey, ¿de dónde salió? Sí. ¿Qué es de su vida? Sí. Y justo lo pensaba hace 2 días que fui a lo de Maco, que veías el arte y decías, porque el año pasado Maco parecía claro. Guayaquil, así arte Excusados y la chingada, de Guayaquil, ojalá, no, así Art Fair Guayaquil. Sí. Este año la verdad es que hay cosas muy buenas, pero decía, claro, los chavitos vienen y están entusiasmadísimos, Así es. pero yo ya he visto tanto y Sí. tengo tanta información que está cabrón que algo me sorprenda. Pero entonces fíjate qué emoción eso que estás diciendo, porque siento que en tu caso y probablemente muy cercano al mío, el desinterés genuino viene de nuestra poca capacidad de entender que lo que nos sorprende tiene que venir de adentro. O sea, yo muchas veces de manera muy errada buscaba que me sorprendiera el afuera. Pero, como bien dices, llega un punto en donde estás saturada de afuera. O sea... Pero es que eso es lo que a mí me pasa. O sea, yo sí sé que toda la sorpresa y toda la esencia de todo tiene que venir de adentro, ti. Sí. El tema es entender cómo volver a prender ese switch cuando Sí. se te apaga. Es que la respuesta a eso es resignificar. O sea, es darle un significado nuevo a algo que ya conocías. Ahí está la pinche clave de todo, es esa madre. Claro. Y es bien difícil, güey, porque requiere de mucha pinche capacidad de entrega y curiosidad genuina de esa que te digo, en tratar de verle otro lado a esa misma chingadera. O sea, que le quieres ver la otra cara, pero una vez que le ves 2 dices, ¿qué tal que tiene 3? ¿Pero qué tal que tiene 8? ¿Pero qué tal que tiene 10? Y entonces tu trabajo interno, que es el más fascinante, es en donde empiezas a decir, bueno, y si le doy la vuelta completa, ¿qué voy a descubrir, no? Pero el reto ahí, que es en donde creo que a nosotros nos ha cambiado la vida, y de repente nos cansamos, porque es cansado esto. O sea, la gente a lo mejor piensa que este entusiasmo es perenne y uno anda, ¿no? Pero no, güey, es cansada la búsqueda interior y la introspección y el cambio y la transformación, cansa. Pero cansa por un periodo y luego tienes que buscar un lugar a donde rellenarte, ¿no?
Y lo que platicábamos ayer es eso, o sea, necesitas estar cerca de gente que te rellena, pero que te rellena desde un lugar de posibilidad. O sea, que te digan, güey, pero ¿qué tal que no le estás pudiendo ver de aquí, güey? Y entonces dices, no mames, sí, qué emoción. Y eso ya te sirve como pinche gasolina como para 3 años. En el Inter, siento que la mayoría de las personas que no creen que esto es una realidad y que encuentran como estos cuadros depresivos prematuros a una verdadera depresión, lo que les falta es que se entusiasmen, pues. O sea, les falta que esa pinche madre te hierva en la sangre, que se sientan burbujitas y todo. Pero lo único que entusiasma, y es muy chistoso porque ayer que lo dijiste, dije, ay, claro, qué pendeja. O sea, lo único que entusiasma realmente, ese entusiasmo genuino, Sí. es servir al otro. Sí. O sea, Sí. yo nunca me he sentido mejor que cuando he hecho servicio. Sí. Y se te olvida. Y se te olvida, y se te olvida, y se te olvida. Es que se te olvida porque las cosas del día a día, que pues son importantes también, no puede uno nomás hacer como que eso no pasa ni existe. Te ocupan tiempo y anda uno como que se enreda en esta carrera de hacer cosas y generar recursos y pues poderlos invertir y crear un espacio familiar y tener un viaje y descansar y como que un poco ahí se enreda la cabeza, pues es tramposa, es bien rápido, ¿no? Pero hay algo adentro que dice, güey, pues pero se siente vacío. Y bueno, pero ya sé, voy a hacer este otro negocio y me voy a... Y otra vez, ay, pero es que se siente vacío. Y entonces... Yo no soporto ese vacío. Ese vacío es el que nos tumba y es el que nos lleva... O sea, a mí a Oceánica me arrastró el vacío. No sé si cómo explicártelo. O sea, a mí de los pelos me llevó. Y siento que, fíjate qué curioso. A mí me arrastró porque creí que me iba a morir. Bueno, pues es que es lo que pasa. O sea, el vacío se siente tan cabrón que llega un momento en donde dices, esto ya no lleva a ningún otro lugar, ¿no? Te voy a contar una cosa cabroncísima que me pasó. Yo decidí irme a Oceánica, tenía 23 años. Sí. O sea, imagínate lo que había rolado Sí. para llegar a los 23 Sí, a Oceánica. sí. Y de que decidí irme y me guardaron mi lugar a que me fui, pasó como una semana. Ajá. O 10, o 2, no me acuerdo ya. Sí. Y me acuerdo perfecto que como a los 5 o 6 días antes de irme, Sí. me gusta mucho la música. Pongo un disco de un artista que se llama Philip Glass, Ajá. que no había tenido el tiempo de oír por andar en el desmadre. Y entonces me acosté a oírlo. Sí. Y el de era tucutún, Sí, porque luego le Tucutún. encanta hacer esas cosas experimentales. Ajá. tucutún, tucutún. Dije, ahora te esperas Sí. hasta que acabe. Sí. Tucutún, tucutún. Y nunca cambió. Y eso me llevó a un lugar donde ¡pah! Y me paro y le digo a mi mamá, Ya jefa, me voy. ya sé, ya entendí qué me pasa. Dije, yo estoy vacía por dentro. Lo que tengo que hacer es llenarme por dentro Sí. y entonces ya no me voy a poner hasta la madre. Exacto. Entonces igual y no tengo que ir a Oceánica, Ajá. igual tengo que ir a una ramo, quién sabe a dónde, y ya voy a estar bien. Ajá. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vas y luego ya te vas a Vete a la... Oceánica y luego vemos a qué ashram o a qué, dónde chingados te quiere decir. Muy sensata mi jefa. Ajá. Entonces me fui a Oceánica, pero este momento que te estoy contando, o sea, yo me quería ir a Oceánica porque lo único que quería era dejar de tomar. Sí. O sea, yo no Sí, podía ya, parar. Basta. Ajá. Pero ese momento y una semana después en Oceánica, una cosa que me dijeron, lo que me hizo entender es que yo me tenía que llenar Es correcto. de mí. Es correcto. Y desde entonces siempre fue la misión. Es que Y eso siempre es. fue el objetivo. Eso es. Hasta que se te olvida. Es que Y se te olvida. hasta que te distraes, creo yo, ¿no? Porque no se te olvida, pero porque patea por adentro esa necesidad. O sea, Puede ser. como que se distrae uno lo pendejo así tantito y de repente sientes esa pinche patada que es como una corazonada espantosa que te dice, hey, güey, la estás cagando, ¿te acuerdas del vacío? Sí, te estoy esperando. Y esa sensación, porque es como decías ayer, que es como flotar en la nata, pero de repente se hace una escisión y te vas hasta el fondo. Y dices, güey, nunca voy a salir de esto. Y luego te acuerdas que ya saliste de esa muchas veces y que lo hiciste sirviendo. O sea, o teniendo un propósito firme en el que crees constante y profusamente de poder alcanzarle el corazón al otro.
de ir a acompañarlo en su trayecto, en esta sensación de compa, no pasa nada, sí se puede, güey, ándale, vamos, que no importa, que nos toma tiempo, pero no le hace, tenemos todavía. Es lo que siento que es una cosa que te hace ver la vida totalmente diferente. Entonces, siempre que encuentro gente que está recuperada como yo, de alguna sensación de vacío, porque yo siempre pienso que de lo que nos recuperamos es del vacío. Sí. Siento que cuando encuentras a esas almas gemelas que andan en la misma búsqueda de poder encontrar plenitud para poderla explicar o poderla cifrar de una manera diferente o plasmar en el afuera, pueden ser que seas pintor o puede ser que tengas un trabajo muy exitoso ayudando gente a ser exitosa o que te dediques a ayudarle a personas a encontrar su propia seguridad. O sea, a través de cualquier pinche manera que lo hagas, si el propósito no se te mueve del lugar, esa sensación de vacío nunca llega. Pero cuando el propósito se mueve tantito del lugar o migra hacia un nuevo interés y eso excluye a los seres humanos de la ecuación o de servirlos, como que poco a poquito empieza a sentirse vacía la propuesta. O sea, ya no nada más tú estás vacía, es que la propuesta se representa como una vacuidad. Ahorita que estábamos ahí en una conversación que estábamos teniendo Liz y yo afuera, estábamos teniendo una conversación y yo soy muy chismosa, o sea, no de metiche, sino de que me gusta que me contesten preguntas que si me surgen. Y entonces me estaban explicando... A mí me decían, tú eres chismosa profesional, Ajá, y yo, sí. Sí, eso es. O sea, no somos metiches, porque metiches es preguntarle al otro, ¿cuánto ganas? Güey, ¿por qué preguntas eso? ¿Qué te importa, no? Pero, oye, ¿estás contento en tu trabajo? O sea, como que ella era yo, ¿no? Y acabábamos siempre en una conversación, pero ahorita que estábamos allá afuera y que a mí me inquieta mucho cuando la gente dice que hace cosas increíbles, siempre dudo de... Yo nunca he dicho que hago cosas increíbles, o sea, y luego las veo y digo, güey, sí estaba increíble, ¿no? Pero nunca he pensado que son increíbles. Pienso que es mi responsabilidad. O sea, yo la siento como una verdadera obligación humana y moral mía de poder ofrecerle a otros lo que me ofrecieron a mí. O sea, siento que es un casi 1-4, ¿no? Y siempre que oigo a esta gente que me dice que es increíble lo que hace, dudo mucho de qué es, ¿no? Porque me daría mucha emoción a mí decir eso. O sea, yo quisiera contestar así, güey, lo que hago es increíble. Digo, nunca, o sea, no sé cómo hacer eso, pero no sé cómo decirlo. Porque en mi cabeza, en la de Lizzy pasa lo mismo. Nuestros proyectos que se ven enormes para otras personas, a nosotros se nos hacen como muy minúsculos, porque nuestro alcance siempre se siente mucho más allá, ¿no? Y a lo mejor eso es una exigencia propia de gente como nosotros, que luego no sabe a dónde acaba el asunto, ¿no? ¿Dónde está el pinche freno? La vida te frena. Ajá, aguamazos. Y entonces nos explican qué es lo que es increíble. Y es una mamada. Y digo, ¿qué putas madres es eso, güey? O sea, ¿dónde está la gente ahí? Porque yo es lo que preguntaba, güey, pero eso es sostenible, o sea, no entendió. Y ese ser humano conecta con el otro para siempre, o sea, es algo de lo que se siente agradecido, o es un circo que uno va a observar y tipo como si hubiera changos en alambre, pero luego ¿qué? Llegas a tu casa y ¿qué se transformó en ti? O sea, te sientes ahora con una obligación de servir al otro, hay algo. Nada, o sea, es monetizarlo. Y yo pienso, no mames, no miseria. Güey, o sea, no, qué miserables. O sea, qué almas tan simplemente vacías, tan desesperadas porque les den algo. No, tan chiquitas. Pues sí, pues, pero en el fondo, o sea, como que, ay, qué triste, ¿no? O sea, me siento desalmamiento ahí, digo, güey, no, es para allá. Pero hay gente que no entiende Sí. y nunca va a entender que no entiende. No. De hecho, es muy frustrante. Es cierto. Cuando ves a alguien que tiene contactos, choro, una cantidad de posibilidades que puede hacer algo y lo deja aquí en la encimita. Porque Ay, sí. el problema es que como no se tocan, Sí, no aterrizan ahí, ¿no? En ese lugar. no entienden nada. Nada. Y entonces ahí se queda. Oye, ¿y nunca has pensado? Porque a mí me pasaba que cuando yo tuve que hacer como estos ejercicios de arrogancia y soberbia, ¿no? Híjole. Ya ves que en Oceánica te ponen una chinga con esas cosas, ¿no? Ese fue el más difícil. Ajá, entonces tienes que ver dónde eres arrogante o dónde tienes actitudes soberbias. Y pues yo tenía un montón. Entonces,
como que pensaba cuál será la que más me afecta, ¿no? O sea, porque hay unas que están como en un segundo plano y bueno, están bien, pero no es para tanto. Y decía, pues, o sea, a lo mejor y es mi pensar que el otro debe hacer más, ¿no? O sea, como empatarse conmigo en esfuerzo y capacidad y entrega y lucha y la chinga. O en recursos intelectuales y usarlos, o en capacidad analítica. O sea, como que yo tenía muy claro que era admirable, ¿no? En un ser humano. Y de repente me tocó que uno de los pacientes que estaban en el ala en la que yo era técnico, porque yo empecé ahí en el horario nocturno, güey. O sea, el peor. Güey, no mames, nadie me entiende hasta que no estás ahí. O sea, el técnico, quien no haya ido a Oceánica. Ah, espérate, no. Yo les voy a decir una cosa de Oceánica. Mienten. Porque en los anuncios está la playa súper chingona, pero hasta que llegas, te dicen que no te puedes meter porque está lleno de piedras. Está Eso hecho es una adrede, güey, mamada. para que no te escapes. Mamada. Sí, se nos escaparon unos. Sí. Por la playa, güey. Además, andaban en el Frogs y nos hablaron, vengan por nosotros, están locos, güey. Ahí se quedan, marquen a su casa. Mi horario era el del técnico. Y entonces empecé en el horario técnico de la noche. Yo creo que a ti te debe haber tocado cuando estaban Ed Lacy y Fred Sipe. Bueno, ellos eran los míos también. Y Oceánica era un lugar fantástico en esa época. Porque estaba lleno de gente como muy festiva, creo yo. O sea, era muy gozoso y era muy entusiasta el internamiento. Muy adolorida, entonces no me acuerdo de la festividad. No, es que eso es como esa sensación que tienes como de, no en el momento del trabajo, no mames, pero una vez que lo recuerdas, ay, dices que, o sea, sí regresaría, ¿no? O sea, qué emoción que me dijeran, ¿quieres volver? Claro, iría 1000 veces. Pero fíjate qué chistoso, esos momentos en donde tenía yo que ya ponerme a trabajar, pues, ¿no? Si quería yo hacer algo con mi intención de ser terapeuta. Me arreglé y luego pues me quedé y era un interno más. Pues ese horario, hazte cuenta que ahí vives. Entonces yo entraba a las 10 de la noche y sales a las 6 de la mañana. Te has de haber conocido a mi mamá. Y en esas horas, no mames, qué emoción. O sea, yo era feliz de técnico nocturno, güey. Nadie me creía. Me decía, Marisa, ¿estás loca? O sea, ¿te estás drogando o qué? Yo, no, güey. O sea, la gente está despierta en este horario. Hay muchas inquietudes en la noche. La gente habla muchas cosas. Tenemos un grupo bien padre, güey, aquí en el escritorito, en donde, pues, platicamos y vienen del otro lado. Y pasábamos la noche, la verdad, bastante bien. Y me acuerdo de esa pregunta mía siempre. O sea, ¿por qué pienso que ellos son menos? Porque llegaba a mi cabeza esa idea, de, ay, pinche un pendejo, ¿no? Ay, pinche vieja arrogante. Y decía, ¿cómo se me ocurre? O sea, ¿desde dónde puede haber salido eso en mí? O sea, ¿con quién me estoy comparando yo? Porque, bueno, para abajo ya me quedaba claro, pues ahí los tenía, los peluceaba y todo. Pero para arriba, ¿quién era? O sea, ¿cuál era el gigante, no? No había más, eras tú. Ahí me di cuenta de mi incapacidad espantosa. Porque dije, güey, entonces cuando le dé crédito de mi transformación a alguien, o sea, ¿quién me hizo el favor de abrirme las puertas del entendimiento? Pues ni modo que contesté yo. No, pues, o sea, Dios, solo Dios, que es mayor que tú. Pero imagínate, en mi arrogancia Dios era dudoso. En existencia y todo, ¿no? O sea, así súper arrogante, mal. Y entonces empecé a hablar con Fred, que Fred era este güey increíble, pinche gringo fantástico. Espectacular. Y me decía, Vanessa, entiende, o sea, habemos, así me decía, gente a tu alrededor que hemos hecho más fácil tu andar aquí. Y tienes que poder reconocer que sí estamos aquí. O sea, que tú no caminaste por estos pasillos sola. Que tú no entendiste lo que entendiste por ti. O sea, pues sí, qué bueno que si eres inteligente, felicidades, pero ese no es el punto. El punto es a quién vas a agradecer. Y entonces cuando digo estas cosas del agradecimiento de la fuera al universo y la chingada, digo, no, ¿cuál al universo, güey? Hay gente. ¿Sabes qué no soporto? Que ahora todo el mundo te dice bendiciones. ¿De qué? Güey, no eres el pinche papá, no mames. ¿Por qué dicen eso? ¿Desde qué religión me vas a bendecir? O sea, ¿cómo? ¿Por qué me dices eso? Ajá. No eres el papa. Son esas cositas pero a mí chiquitas, ¿ves? Eso, yo también veía a todo el mundo para abajo. Sí. Y después entendí que no lo debía de decir. Ajá. Pero mi soberbia seguía dentro de mí. Claro, claro. Y después sí llegó un momento donde entendí
que no todo el mundo ve las cosas como las veo yo, Ajá. ni a la capacidad que las veo yo. Sí. Y que si quizá alguien es más cortito, Ajá. tienes que ser generoso. No, y ¿sabes qué? Que como Y me tienes decía, que me decía agradecer. Fred, me dijo, celebra. O sea, qué emoción, gracias Dios, me decía que la gente no se parece a ti. O sea, qué emoción que no hay dobles tuyos. ¿Te imaginas que haríamos con 2 veces tú aquí? No. Y entonces pues ya me daba risa poquito. Ed era más duro conmigo. Fred era como más paternal. Ed me decía mis cosas en mi jeta. Era doloroso entrar con él a lo que fuera. Pero salía rejuvenecida. O sea, me quitaban 200 toneladas de mierda de encima. Que yo insistía en cargar, además. Claro. Pero eso me pasaba igual que a ti. O sea, yo decía, es que es muy chiquito. Y me decía, bueno, pero... O sea, chiquito ¿cómo? ¿No? Chiquito diferente, chiquito mal, chiquito grande, güey, chiquito. Limitado. Y esa limitación acabé adjudicándomela yo a mí. O sea, la limitada era yo. Y fíjate que todas esas cosas que hoy las puedo... Es muy, muy poco común que pase esto que pasa entre tú y yo. O sea, el lenguaje de Oceánica es difícil de compartir. Muy. Porque solo la gente que hemos podido medio merodear por el rumbo sabemos como estas cosas chiquitas, ¿no? Pero siento que incluso, fíjate, en mi... Ayer en la noche alguien me preguntaba, oye, pero para que tú seas capaz de dar estos talleres, esta titulación tuya, que estudiaste, ¿no? Y decía, pues es que he estudiado muchas cosas a lo largo de esta vida, o sea, soy muy curiosa, o sea, estudio mucho, pero no me gusta decirlo. O sea, me quedé anclada en esa época de mi vida en donde era muy arrogante. Yo tampoco digo nada. Ajá, decir qué, porque Pero sí es arrogante, pero sí es soberbio. Exacto, entonces yo me acuerdo que me decían, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa qué estudias? ¿Qué importa cuántos idiomas hablas? ¿Qué importa quién eres? ¿Qué importa cómo te apellidas? No, nos vale madre, güey. O sea, tú y todas tus chingaderas, fórmate allá. Y entonces, ese fórmate allá hoy, anoche me di cuenta, patea durísimo, porque cuando me preguntan qué estudiaste, lo primero que se me ocurre, y oigo, es la voz de Fred diciéndome, eso es irrelevante. En ti, no necesitas. ¿Para qué quieres decirle a la gente quién eres? Según tú, además, con todas mis credenciales. Y entonces anoche decía, como que no le quería decir que, ¿cómo le digo que no le quiero decir? O sea, ¿cómo le explico que no importa? Y entonces me decían, porque si tú no tienes cómo mostrarme qué estudiaste, yo nunca voy a poder ir al taller porque pues no me puedo atender con alguien que no estudió y que su experiencia es solo su experiencia de vida. Y entonces todavía más me vino a la mente por qué nos habíamos tú y yo encontrado en el camino, ¿se cuenta? Porque dije, es que esto no se lo voy a poder explicar a nadie más que a Lizzy, porque ¿cómo le voy a explicar, güey? Mi experiencia de vida es suficiente. O sea, supera mis estudios, güey. Es que ahí entra una cosa con la que yo me peleé más de 15 años. ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Así es. No manches, pateé, grité, lloré, dizque me derroté. No es cierto. Y otra vez. Ajá. Hasta que un día sí ya entendí, 15 años después. Sí. Entonces ¿te quieres poner bien? Ajá. ¿O quieres tener la razón? No quieres tener la razón. Nunca la quieres tener. Por eso. Bueno, no puedes ni tenerla. O sea, es una imposibilidad. No. Entonces, güey, no te voy a decir. Ven, y si acabas, sí, te enseño mis credenciales. Sí. Y si no, no vengas. ¿Para qué? Te la pelas. Ajá, ¿para ya. qué? No importa. No. Y entonces le decía, bueno, ok. Entonces como que le enojó que le contesté ok, ¿no? Que era la respuesta de Ed cuando yo me daba 8,000 justificaciones. Ok. Me decía ok. Y yo, pinche gringo, mamón, cabrón. Contéstame algo, güey. Entonces, fíjate que siento que servir desde este lugar de absoluta rendición, porque creo que ya llegamos derrotadas a este podcast. Y creo que aquí esta es, o sea, anoche que te fuiste y que me quedé todavía en mi oficina, como dándole vueltas al suceso que para mí es muy mágico.
decía, es que nada más uno acaba encontrándose con la gente cuando se derrota, güey. Si no te derrotas, no llegas. Es limitadísimo el alcance, porque la conexión no se va a dar. Y al final se trata de poder servir desde el absoluto anonimato intelectual. O sea, nada de lo que sé es mío. No sé si me explico cuando me preguntan. Es para compartir. ¿De dónde lo sacaste? No importa, porque seguro alguien ya lo pensó. O sea, estos ya somos producto de muchos años de entrenamiento y condicionamientos y entendimiento. Entonces, pues seguro me llegó Beto a saber cómo, porque pues por ahí anda. Pero nunca he sentido que sea mi idea. Eso es lo que... Y eso, creo que todo esto me lo dio la recuperación. O sea, qué chistoso. Por ejemplo, a mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no haces una película? Ajá. ¿Por qué no haces, por qué no escribes un libro? Sí. O ayer que me decías, ¿por qué no das Sí. una clase? Yo decía, pues es que ¿de qué lado? Ya todo está. De esto. Ya existe. O sea, ¿por qué no es un podcast? Porque ya hay miles, ya todo el mundo está hablando de todo. ¿O no? ¿O no? O sea, ese es mi punto. O sea, como que siento que este podcast lo hice para el taller. Eso siempre lo he dicho, ¿no? Pero lo hice para la gente que no teníamos cómo comunicarnos en la pandemia. Pues empecé a grabar mis clases en un micrófono en mi oficina. Y entonces las ponía ahí, las mandaba al chat, pues, para que le pudiéramos tener clase de tipo la impermanencia, ¿se cuenta? Y entonces ya, pues así empezó. De repente me escucho, porque le ponía play para ver si se oía bien, si no había ruido de fondo, si el micrófono estaba funcionando o no. Y me quedaba oyendo y decía, güey, qué rara, esa no soy yo. O sea, no me desconocía, haz cuenta. ¿Cómo sé eso? Eso es lo que me pasaba, que me oía y decía, ¿de dónde saqué ese dato? O sea, ¿es un registro mío? O sea, no lo estoy leyendo en ningún lado. O sea, es una cosa que está adentro, ¿no? Entonces me daba medio miedito. Y luego decía, bueno, ya nomás son 15 minutos y que le voy a dar la clase rápido ya. Y luego empecé a pensar que me gustaría platicar con alguien a ver si eso sucedía en dos. O sea, una voz alterna, que no fuera yo sola hablando. Y me pasaba igual y decía, o sea, esto de que de repente uno se convierte en una especie de medio canal, esas mamás que la gente piensa donde la información está para compartir, digamos, y no quedártela tú, empezó a volverse algo lógico y explorarlo me empezó a llamar mucho la atención. O sea, era un experimento el podcast para mí y para ver si tenía límite aprender y poder pasar información, ¿no? Y de repente pues ya llevaba no sé cuántos episodios y decía, güey, ninguno es de lo mismo, qué raro. Y no está planeado, como ya viste, ¿no? O sea, tú no tienes un guión, yo no te hablo y te invito y te digo qué vamos a decir, ni acerca de qué vamos a hablar. O sea, surge en el proceso de la reflexión. Y entonces entendí que lo que yo grabo es la autorreflexión que harías con un padrino, con una persona que es tu terapeuta, con alguien a quien te ha guiado, o sea, con algún muerto que tengas por ahí con el que hayas querido como que hacer las paces. Y eso se queda grabado y entonces se vuelve muy grato escucharlo, porque lo que sientes es la respuesta a lo mejor a una inquietud que no has podido desfogar, porque no hay lugar en donde eso quepa sin que te interrumpan o alguien te diga cómo se hacen las cosas o te den un consejo. Esto es como un peloteo de cosas que uno va descubriendo en la vida y se construye como una conversación. Y entonces, cuando te decía que des una clase, es porque tienes mucho contenido, muy profundo, que muy pocas veces exploras, más que a lo mejor en pareja o en estas como pláticas de amistades que son íntimas, pero nunca están para servir al otro. O sea, pues no puedes servir a esa misma persona tantas veces todo el tiempo, porque aparte se aburren de nosotros, ¿no? Pero de esta otra manera, en donde todo tu conocimiento y toda tu experiencia, toda es tuya, solamente tuya. Nadie tiene la experiencia que tienes tú, porque nadie es tú y no se podría. De repente empieza a volverse esta cosa que se vuelve ajena incluso a ti, ¿no? Que te cachas dando la clase y dices, no mames, ¿de dónde sé esto? O sea, güey, ¿qué pedo conmigo, no? Algo está mal, voy al doctor. Pero no es eso, es que nos... Y esto es lo que te quería decir, o sea, nos enseñaron a ser tan humildes a palazos, te lo juro. O sea, es tan exigida la humildad a palazos en la recuperación, y no sé si está bien o mal, no sé, pero a mí me funcionó, que cuando tengo que comunicar, lo primero que tengo como filtro en el hocico
Uno es que no tengo la razón y por eso digo que esa es mi experiencia, es mi opinión, pero es la más profunda en cuanto a mí, no a los demás. Que cada quien agarre de lo que el taller propone, lo que quiera, pero use la herramienta para el área en que la necesita, que yo no sé cuál es esa. Y me viene a la cabeza todas estas veces que me dijeron, yo te puedo enseñar dónde buscar, pero no te puedo decir qué ver. Y eso es exactamente lo que el podcast propone. O sea, sí te puedo decir a dónde ir a buscar, ¿no? Si quieres ayuda, pues te puedo decir más bien qué vas a encontrar, o qué vas a ver, o qué vas a descubrir. No tengo ni la más repinche idea. Pero es tan entusiasta la propuesta de arriesgarte y de poder ver tu capacidad en qué se desdobla y cómo se aplica, que, güey, no mames que no quisieras intentar. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le enseñes a alguien algo que tú sabes porque es tu experiencia y el otro no conoce. Digo, güey, ya le hiciste le diste una posibilidad y es un beneficio. De otra manera, pues la está uno cagando en soledad y digo, pues queda toda madre que sepamos lo que sabemos, pero ¿para qué nos sirve a nosotras, güey? Sin podernos ni comunicar. Entonces, creo que te digo, o sea, ese espacio que mucha gente podrá criticar y decir mierda y media. Yo siento que a mí me enseñó cosas que hasta hoy vengo entendiendo que aprendí y que me volvieron profundamente sensible al dolor ajeno de una manera irreparable, me atrevo a afirmar. Jamás he podido desver lo que vi y desentir lo que sentí. Y eso, pues, cuando el vacío de pronto medio aparece en esta sensación de desbalance o de desilusión o de desinterés, nada más me arriesgo poquito a ir a ese lugar a sentir lo que no puedo desentir y digo, güey, a huevo es aquí. O sea, no hay manera de hacerlo de otra forma más que queriendo que otros lleguen a este sitio y digan, está súper increíble ayudar a los demás. O sea, no hay más, ¿qué más? Entonces, escribir un libro, pues para servir, funcionaría. Y hay muchas veces en que me han preguntado por qué no he publicado mis cuentos que subliman violencia. ¿Qué es lo que te decía ayer? Tengo un chingo de material, ya tomo muchas clases de esa madre y escribo mucho y solo mis maestros lo han visto y así me dicen, ay, ya, deberías de considerar. Y digo, pero ¿cómo haría eso, güey? Y ahí está otra vez la pinche voz que dice, ay, Vanessa, no eres para tanto, ¿no? A palazos. Pura chingada, publicas nada, güey. Ahora vas y publicas. Esa va a ser tu tarea. Claro. Y me da más miedo eso que otra cosa, ¿no? Obvio. Entonces, es muy emocionante, vas a ver. O sea, siento que esta continuación del espacio, ¿sabes? Que simplemente nada más empieza a desplegarse hacia áreas. Qué chistoso estás diciendo y acabo de entender que yo lo que necesitaba era un back to basics. Sí, por supuesto. Y siempre tiene que haber un back to basics. Es que si no, ¿desde dónde te reconstruyes? O sea, tendrías que llegar al piso y, ¿sabes? Desmoronada. Hay una clase en donde esto es una clase. En donde... A ver, Miss. Pero fíjate, te va. Pero es que esto en mi cabeza se veía así, ¿no? Por eso es una clase, porque así lo entendí yo en mi estructura. Tú cuando compras un Lego y vas allá a la tienda y te dan una caja y es fascinante, ¿no? Porque te dan las instrucciones, te dicen qué pieza va donde qué pieza y un poco ves ante tus ojos, ves cómo la aparición de este evento que está dibujado en la caja. Y entonces a Santiago, mi hijo, le encantaban los Legos y a mí me encantan los Legos. Entonces hacíamos todo un evento de esto de armar Legos. Nos podíamos quedar sin dormir noches. Muy emocionados, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que ese cabrón, cuando construíamos el pinche Lego más complicado del planeta Tierra, lo admirábamos así, tipo un día entero y luego una noche y lo paseábamos y eso. Y de repente me lo encontraba todo cagado el Lego. Y decía yo, no mames, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó? Y me decía, pues ya, o sea, ya construimos el castillo con las instrucciones, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué, mijo? Pues ahora lo voy a construir como yo quiero. O sea, no necesito el instructivo para que sea un castillo. Y decía, no mames, o sea, no entendía yo nada en la vida hasta que este niño me viene a dar lecciones de
exactamente, no necesito un instructivo. Es nada más regresar a la pulverización de las piezas y ver qué te acomoda a ti, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, ¿con cuánto puedo construir un castillo que me sea suficiente, ¿no? Y Santiago me decía, pues a mí el mío de esta semana son 6 piezas. Y tenemos 127,000. Le decía, mijo, pero es que o sea, esto tiene una llanta. O sea, antes en el otro teníamos dungeons y dragones y... Me decía, pues sí, pero ¿para qué no los necesito? O sea, está bien así, ¿no? Y esa sensación de simplicidad interior y de cero vanidad, de absoluta humildad, pero en esta entrega a la simplificación de un proceso, me dejaba deslumbrada porque yo era el castillo con todas las piezas, pero extras, pero adicionales, pero por si las dudas, pero... Y era un castillo muy pesado, güey. Me la pasaba cuidándolo y que no se me ensuciara y que la sacudiera y al final se trata de como la película esa de Inside Out, ¿no? Que siempre en esto del arte moderno, que lo pienso, que querían pasar del otro lado rápido y que acaban como pintura cubista, güey, para salir del otro lado deshechos. Pero decía, esos también son ellos. O sea, no hay que poder o insistir en mantener la forma, sino es poder del otro lado salir con todo y el fondo, ¿no? Pero el fondo es lo que nos cuesta trabajo, porque es ese regresar a la base que dice destrúyelo y reconstrúyete y vamos a ver con qué sales, ¿no? Ahora, imagínate esta reconstrucción. O sea, bueno, sí, ya fuimos y somos y seremos y... Bueno, pero ¿qué más? O sea, ¿qué otra versión nuestra no hemos explorado? ¿Y desde dónde la vas a poder agarrar? Pues no sé, hay que deconstruir todo esto, desarmarnos, a lo mejor despedazarnos incluso y recoger solo las piezas que te interesan. O sea, las que hoy significan algo promisorio para ti. Y eso, puta, no mames el entusiasmo con el que me dormí anoche. O sea, ya, quería que fuera hoy así. Güey, ¿a qué nos amanece? No mames, siguen siendo las 4. Entonces, es un gozo tenerte. Gracias por invitarme. No, si vas a venir más seguido, por favor. Ya vamos a ser amigas de otro día. O sea, no nomás de un día y amigas de más días. Pero sí, porque a veces siento... A ver, es que yo te decía, es que ya somos amigas. Bueno, sí, claro. Porque cuando uno conecta así, me da igual si no te he visto 80 veces en mi vida. Ya sé. Ya. No, y es esto lo que te digo que yo reconozco bien. O sea, yo sí sé... quién ha andado por mi rumbo, digamos, porque es que es inmediato, o sea, hay como un lenguaje común que aparece ahí y dices, claro, es que sí entiende, ¿no? Ese sí entiende es lo que nos hace sentir que pertenecemos a nosotras y al mismo tiempo que si hubiera una cosa en común, sería justamente esa. O sea, es regresar porque nos encontramos a la base y decir, ay, güey, qué pinche refrescante es poder tener cerca esto que se me olvida, ¿sabes? Que sí ahí fue. O sea, esa es la base de nuestra reconstrucción inicial y siempre tendría que ser la base de la reconstrucción adicional, ¿no? Pero, ay, sí, es una gozada. Te agradezco de veras. O sea, sí, con todo mi corazón. Porque así como tú saliste de que toda emocionada, yo entré a mi oficina y dije, güey, sí existe. O sea, sí había más gente, no estaba yo, no era la única pendeja, güey. No soy molusco. Oigan, gracias por venir, es una gozada conversar nosotras con ustedes, de testigos. Vamos a hacerlo bien, hombre, no nos cuesta nada. Y vamos a sonar a capacidad humilde, porque luego a veces... siento que qué emoción que nos acordamos que hay momentos en donde digo, Vanessa, no mames que dijiste eso. O sea, tienes que ir a decir que no. Que perdón, que mentiras mías, que no es cierto. Pero sí, gracias. De veras, no sabes qué dicha siento cuando de pronto me hacen aterrizar hasta con la mera presencia y digo, ay, qué alivio, güey. Ya sentía que ya flotas pero sin control, o sea, ya no hay ancla. El ancla, eso es. Anclarse, sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A ti, gracias. Oiga, nos vemos la semana que entra. Les mando besos. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.